Nunca pensé que una catedral pudiera sonar como un pecho roto, pero esa noche escuché mi nombre entre las piedras. No era eco, era una voz viva, grave, íntima, y estaba herida. Bajé los escalones hacia el sótano con la certeza absurda de que si me detenía, algo en el mundo se deshilacharía. La puerta inferior estaba cruzada por cadenas antiguas. Aún así, detrás, alguien lloraba. No un llanto humano, era como si el aire recordara una tragedia y la repitiera. Acerqué mi oído y la voz volvió, más clara: entra, Elías. Antes de que la luz te mienta. No soy valiente, soy curioso con culpa. Metí los dedos entre los eslabones y, al tocarlos, un calor me quemó la palma. Las cadenas vibraron, como si respondieran a mi piel. Y entonces lo vi, sobre el metal aparecieron letras oscuras, escritas desde adentro, como si alguien raspara el hierro con uñas de sombra. Sombras de la eternidad. El título se me clavó en el pecho, y sentí que me faltaba una memoria. Como cuando buscas una palabra que conoces y no aparece. El llanto cesó. La puerta dejó de resistirse. Cuando empujé, el olor no era a humedad, era a incienso viejo mezclado con electricidad. En el centro del sótano había un círculo de sal, y dentro, una silueta arrodillada. Levantó la cara. Y me miró como si me hubiera estado esperando desde el principio del tiempo. Lo más aterrador no fue verla allí. Fue reconocerla. Esa silueta arrodillada tenía el perfil que yo sabía de memoria: Valeria. La persona que amo. Y, sin embargo, su sombra no obedecía a su cuerpo, se movía un segundo tarde, como si dudara de ser ella. ¿Por qué estás aquí abajo?, pregunté, pero mi voz salió pequeña, como si el sótano me hubiera encogido. Valeria no respondió. Extendió su muñeca y me mostró una marca, un círculo negro que latía, no con sangre, sino con ausencia. Cada pulsación apagaba un pedazo de luz a nuestro alrededor. Las velas que yo no había visto parpadearon y se inclinaron, como si adoraran a esa marca. Dios te trajo, dijo al fin, y el sonido de su voz me rompió por dentro porque era la misma, y no lo era. Pero no para salvarme. Para recordar. Detrás de ella, la pared estaba cubierta de confesiones grabadas. Nombres, fechas, promesas. En medio, un juramento repetido como una obsesión: no confíes en la luz. Esto es una blasfemia, susurré. Valeria sonrió, triste. Eso pensé yo, hasta que escuché al cielo mentir. Entonces, desde el techo, una claridad descendió como una cortina. No era la luz amable de las vidrieras, era una luz fría, exacta, que no dejaba rincones. Y dentro de esa claridad apareció una figura brillante, con alas que parecían hechas de cuchillas de cristal. Un ángel. O algo que usaba esa forma para convencerme. Aléjate del círculo, ordenó. La sombra te está manipulando. Valeria me apretó la mano. Elías, si obedeces, nos condenas. Y yo quedé en medio, con el amor en un lado y el cielo en el otro, sin saber cuál de los dos estaba a punto de traicionarme. Si alguien me hubiera dicho que discutiría con un ángel por la verdad de una mujer, me habría reído. Pero ahí estaba, con la palma aún quemada por las cadenas y la garganta seca, viendo cómo la luz del ser alado cortaba el aire como una sentencia. Dime tu nombre, le exigí. La figura sonrió sin calor. Los nombres son para quienes pueden morir, respondió. Yo soy mensaje. Valeria soltó una carcajada amarga. Eso no es un nombre. Es una coartada. Entonces ella se puso de pie dentro del círculo de sal. La sombra bajo sus pies se alargó, y por primera vez vi que no era una sombra cualquiera, tenía textura, como humo denso, como tinta viva. Se arremolinó alrededor de la marca en su muñeca, como si la protegiera. Yo no vine a pedir perdón, dijo Valeria, mirando hacia arriba. Vine a cobrar una promesa que el cielo quebró.
El ángel no se inmutó. La promesa se anuló cuando elegiste amar. Valeria me miró. Sus ojos temblaban de rabia y ternura, de drama y cansancio. ¿Ves? Mi pecado fue amarte. Mi castigo fue recordar. ¿Recordar qué?, pregunté. Valeria tocó la pared de las confesiones. Cuando lo hizo, las letras se encendieron en negro. Y la habitación se llenó de voces, susurros de sacerdotes, lágrimas de madres, juramentos de soldados, todos diciendo lo mismo: si se abre el libro, se rompe el cielo. Sombras de la eternidad, murmuró ella. No es un título. Es una condena escrita por Dios para encerrarse a sí mismo. El ángel descendió un paso, y la luz se volvió más agresiva. Mientes. Valeria levantó la muñeca marcada. Entonces dime por qué mi sangre se volvió noche. Yo tragué saliva. Porque lo que ella decía no sonaba a herejía. Sonaba a alguien que había visto demasiado y no podía desverlo. Y en el silencio que siguió, escuché otra voz, más profunda que el ángel, más íntima que Valeria. Escucha, Elías. Antes de que ella te diga la verdad completa. Cuando esa voz habló, no fue con trueno. Fue como una mano dentro de mi pecho apretándome el corazón con cuidado, como si Dios tuviera miedo de romperme. Y yo, contra toda lógica, obedecí. Puse mi mano sobre el muro donde estaban grabadas las confesiones. La piedra estaba helada, pero en cuanto mi piel tocó las letras, el sótano desapareció. Vi un altar iluminado por una luz que dolía. Vi a Valeria, más joven, de rodillas, jurando algo que no recuerdo haber escuchado. Vi mi propio rostro al lado del suyo, pero yo no estaba allí, y aún así, mi boca se movía en el recuerdo. Prometemos, decía yo. Prometemos cerrar el libro. El ángel, mensajero, estaba detrás, como un juez. Y en el lugar donde debería haber una cruz, había un libro enorme, encadenado, respirando como un animal dormido. En su lomo, sombras de la eternidad. Entonces la visión se quebró y saltó a otra escena. Un cielo abierto como una herida. Una figura inmensa, sin forma, sin rostro, pero con presencia suficiente para aplastar montañas. Y supe sin que nadie lo dijera, era Dios. No como lo pintan, sino como lo temen. Dios hablaba con alguien. Conmigo. O con una versión de mí que yo había olvidado. Si ellos saben, decía la voz divina, me pedirán respuestas. Y yo no debo darlas. ¿Por qué?, preguntaba mi otro yo. Porque la verdad destruye la fe, respondió Dios. Y sin fe, la eternidad se vuelve ruido. Volví al sótano de golpe, jadeando. Mi mano temblaba. Valeria me sostuvo por los hombros como si me hubiera visto caer 1000 veces. ¿Lo viste?, susurró. Asentí, sin aire. El ángel chasqueó la lengua. Ilusiones. La sombra se alimenta de tu culpa. Pero yo ya sabía una cosa, esa visión no me había mostrado un monstruo externo. Me había mostrado una grieta en el cielo. Y si Dios estaba asustado, entonces el drama no era humano. Era cósmico. Basta, ordenó el ángel, y la claridad se volvió tan intensa que me ardieron los ojos. La revelación no es para mortales. Valeria dio un paso adelante. Su sombra se elevó como una capa y golpeó el suelo, la sal del círculo chisporroteó, como si algo la quemara desde adentro. ¿Te da miedo que recuerde?, le espetó. ¿Te da miedo que él recuerde? Yo no quería elegir. Quería entender. Pero el ángel me obligó a sentir el filo de su autoridad, la luz me empujó contra la pared, invisible, exacta, como un dedo en la garganta. Tu amor es el anzuelo, dijo mensaje. La sombra usa su rostro para entrar en ti. Valeria se rió, pero su risa se rompió al final. ¿Y la luz? ¿Qué usa la luz, la obediencia, la tradición,
El miedo a estar equivocado. Me miró y su voz bajó, íntima, en modo confesión. Elías, cuando me marcaron, me dijeron que era para protegerme. Que era una señal de gracia. Pero desde ese día, cada vez que rezaba, sentía silencio. El ángel extendió su mano y la marca en la muñeca de Valeria palpitó más rápido, como si respondiera a un comando. Ella apretó los dientes. Yo quise correr hacia ella, pero la luz me sujetaba. Esa marca no es protección, dije, casi sin saber de dónde salían las palabras. Es una cerradura. El ángel giró la cabeza hacia mí, muy lentamente. Eres más peligroso de lo que parecías. Y entonces, con un gesto simple, hizo que las cadenas de la puerta se cerraran solas. Un clic final. Encierro. Escuchen bien, dijo mensaje. Sombras de la eternidad no debe abrirse. Si lo hacen, lo perderán todo, amor, fe, y la paz del mundo. Valeria, sudando, me susurró, a veces perderlo todo es la única forma de recuperar la verdad. Y en ese instante entendí que el próximo paso no sería un debate. Sería una traición. La pregunta era, ¿a quién? El sonido me heló más que la luz, un suspiro profundo, antiguo, como si el sótano tuviera pulmones. Miré hacia el altar del recuerdo, el lugar donde en mi visión había visto el libro encadenado, y allí estaba, ahora real, ocupando el centro como una presencia inevitable. No sé cómo no lo había visto antes. Tal vez porque el mundo no quiere que lo veas hasta que ya no hay vuelta atrás. El libro era enorme, oscuro, con cadenas cruzadas como venas metálicas. Y juro que respiraba. Cada inhalación levantaba un polvo fino del suelo, como ceniza sagrada. En el lomo, el título brillaba sin luz, Sombras de la eternidad. Elías, dijo el libro. No con voz externa. Con mi propia voz desde un lugar más profundo. El ángel retrocedió un paso por primera vez. Una grieta de emoción, miedo, cruzó su rostro perfecto. No lo mires, ordenó, demasiado tarde. Valeria se acercó al libro con lágrimas en los ojos. Me prometiste que no me dejarías sola, me dijo sin mirarme, como si le hablara a alguien dentro del objeto. Me prometiste que si yo caía, tú recordarías. Yo, balbuceé. ¿Qué promesa hice yo? La sombra de Valeria se estiró hacia las cadenas y las tocó con ternura, como si acariciara a una bestia dormida. Las cadenas se calentaron. Se tensaron. Y luego, una cedió, con un gemido metálico. El ángel levantó ambas manos y la luz se volvió una jaula de geometría perfecta alrededor del libro. Si se abre, el mundo sabrá que Dios no es una respuesta, dijo. Y el pánico será una religión. Valeria me miró al fin. Su drama ya no era solo amor, era destino. Dios escribió este libro para esconder su duda. Y nos usó a nosotros como candado. El libro volvió a susurrar mi nombre, y esa vez sentí algo más, vergüenza. Como si yo hubiera sido cómplice de un secreto y me hubiera borrado a mí mismo para dormir tranquilo. Levanté la mano hacia la última cadena. Mi pulso sonaba como un tambor de guerra. Y el ángel gritó, si tocas eso, elegirás contra el cielo. El momento en que mis dedos rozaron la cadena final, la marca de Valeria se encendió como un eclipse. No con luz, sino con oscuridad activa. La sombra se elevó y, por primera vez, vi su verdadero rostro, no era maldad, era dolor con forma, una defensa antigua. Valeria se dobló, jadeando. No, ahora no, susurró, como si el cuerpo la traicionara. El ángel sonrió, y esa sonrisa fue peor que cualquier amenaza. La cerradura responde al dueño, dijo. Y el dueño no eres tú. La marca tiró de Valeria hacia el libro como un imán. Ella luchó, y yo la sostuve por la cintura, pero era como intentar sujetar una marea. Su piel ardía.
Su sombra gritaba sin sonido. Valeria, mírame, le dije, desesperado. Dime qué hacer. Sí, si abres Jadeo, recuperas lo que te quitaron. Pero yo pago el precio. El drama no era romántico, era contractual. Un pacto escrito con sangre y olvido. El libro vibró, impaciente. La última cadena se tensó hasta que el metal gimió. Y en ese instante, el ángel bajó su luz sobre la muñeca de Valeria y la apretó, como quien cierra una puerta con violencia. Valeria gritó. Su grito resonó en las confesiones de la pared, y todas las letras negras se movieron como insectos. Basta, grité yo. El ángel me miró con una calma clínica. Tu compasión te hará abrir lo que no entiendes. Entonces la sombra de Valeria hizo algo inesperado, se arrojó contra la luz, la mordió, la rasgó. Una oscuridad densa se mezcló con el brillo como tinta en agua. Por un segundo, el ángel pareció humano. ¿Qué eres?, pregunté, y la respuesta no vino de mensaje, sino de la voz profunda que ya había escuchado antes. Él es mi miedo disfrazado. Me quedé inmóvil. ¿Dios tenía miedo? Valeria, con la muñeca ardiendo, me susurró, no lo odies. Enténdelo. Y luego elegí. Y mientras decía eso, la marca palpitó una vez más, como si contara el último segundo antes de algo irreversible. La jaula de luz se quebró con un sonido que no era vidrio ni metal, era un dogma rompiéndose. El ángel retrocedió, y el aire se llenó de un silencio pesado, como si el mundo aguantara la respiración para escuchar la verdad. Y entonces Dios habló. No desde arriba. No desde un cielo lejano. Desde el centro exacto entre mi corazón y el libro. La voz no imponía, confesaba. Elías dijo, yo no temo a la sombra. Temo a la claridad. Sentí que se me aflojaban las rodillas. ¿Por qué?, logré decir. Si eres Dios, ¿cómo puedes temer? El ángel quiso interrumpir, pero la sombra lo ató al suelo, inmóvil, como un insecto bajo una gota de resina. Porque me hicieron una pregunta, respondió Dios. Y la respuesta habría destruido la esperanza. Valeria me miró con lágrimas que no caían, se quedaban suspendidas, como si el tiempo no se atreviera a avanzar. ¿Qué pregunta?, susurró ella. Dios respiró, y el libro respiró con él. Me preguntaron si el amor humano puede cambiar lo eterno. Y yo no lo sabía. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier milagro, la omnisciencia tenía una grieta. Sombras de la eternidad, continuó la voz, es donde escondí mi duda. Es el lugar donde guardé lo que no quise que ustedes vieran, que incluso un Dios puede elegir y equivocarse. El ángel, mensajero, forcejeó contra la sombra. Mentira, la duda es corrupción. Dios lo cortó con suavidad. Tú eres mi mecanismo de defensa. Mi drama hecho guardián. Mi miedo vestido de luz. Yo miré la cadena final, ya casi suelta, y vi mi reflejo en el metal, no era el de un hombre cualquiera. Era el de alguien que había prometido algo y luego se lo arrancó de la mente. ¿Qué soy yo en todo esto?, pregunté, con un hilo de voz. La respuesta fue una pregunta, la más cruel, ¿a quién salvarías si la verdad destruye tu fe? Y supe que el final no dependería del ángel, ni de la sombra, ni siquiera de Dios. Dependería de mí, y de cuánto estaba dispuesto a perder para no seguir viviendo una mentira. No hay heroísmo en ese momento. Hay una quietud terrible. Como cuando sabes que una palabra cambiará tu vida y aún así la pronuncias. Tomé la última cadena. Sentí su frío, su historia, su intención. Valeria se agarró a mi brazo con la fuerza de alguien que ama y teme a la vez. Si lo haces, dijo, yo puede que desaparezca. El ángel, atrapado, logró susurrar, y si no lo haces, vivirás en paz. Dios no ordenó. Solo esperó. Tiré.
La cadena cayó con un sonido simple, humano. El libro exhaló, y al abrirse, no salió luz ni oscuridad, salió memoria. Me vi en el altar del pasado, pronunciando el juramento. Me vi firmando con mi propio nombre una cláusula que heló mi sangre, yo, Elías, seré el olvido. Me vi pidiendo a Dios que me borrara para que la gente pudiera seguir creyendo sin romperse. Lo pediste tú, murmuró Dios, casi con ternura. Me pediste que escondiera mi duda, y te ofreciste como precio. Valeria lloró al fin, y sus lágrimas sí cayeron. Por eso no recordabas, dijo. Por eso yo cargaba la marca. Yo fui la guardiana. Tú fuiste el sacrificio. El drama final no era una traición externa. Era una traición íntima. Yo me había traicionado para proteger a un mundo que no sabía que estaba siendo protegido de la verdad. Y entonces el libro mostró la última página. Una frase escrita con mi letra. Cuando recuerde, elegiré de nuevo. Miré a Valeria. Miré al ángel. Miré al vacío donde Dios respiraba. Entonces elijo, dije. La marca de Valeria palpitó una última vez, y la sombras de la eternidad, se inclinó ante mí como si me devolviera un trono que nunca quise. Y el cielo, por primera vez, no respondió. Salimos de la catedral antes del amanecer. No hubo relámpagos ni coros celestiales, solo ese cambio imperceptible en el aire, como si el mundo hubiera aprendido una regla nueva. Valeria caminaba a mi lado. La marca en su muñeca seguía ahí, pero ya no latía como una herida, descansaba como un ojo cerrado, vigilante. Probé rezar. No para pedir, sino para comprobar. Y escuché a Dios, no responder, sino respirar. Un soplo tenue, casi humano. Entonces entendí algo que me dio miedo y alivio a la vez. Hay revelaciones que no vienen a salvarte. Vienen a dejarte sin excusas. Cuando el sol rozó el techo de la catedral, mi sombra se alargó de forma imposible y luego volvió a su tamaño. Como si sombras de la eternidad se retirara sin ser derrotada, porque ya había cumplido su pacto. Devolverme la memoria y el derecho a elegir. Valeria apretó mi mano. ¿Todavía crees?, preguntó. Miré a la primera gente entrar con su dolor cotidiano, buscando una respuesta simple. Tragué saliva y dije, creo, pero ya no usaré la fe para huir de la verdad. Y por primera vez, el silencio del cielo no me pareció castigo, sino límite.